ya tengo. Yo, como sabéis, trabajo en el Hospital del Niño Jesús, donde no tenemos maternidad. Luego, estas situaciones que le tocan vivir a Lali, que por alusiones le agradezco las palabras que me ha dedicado y os digo a vosotros que de Lali, de mí solo se puede esperar colaboración y ser del mismo equipo de remeros, ¿no? Para que esto esté claro, ¿no? Bueno, pues yo me encargo de los niños desde que son pequeñitos. A veces después de nacer me vais a ver, o incluso en algunos casos cuando hay provincias donde no tienen experiencia en esto, pues vienen al Niño Jesús de recién nacidos los niños también, ¿vale? Entonces, os voy a hablar de los principales problemas que tienen los pacientes con ictiosis, de las diferencias entre el niño y el adulto con ictiosis, de las cuales se va a encargar sobre todo Esther, y os daré algunos mensajes para llevar a casa. Entonces, bueno, las ictiosis congénitas está claro que tienen todas afectación cutánea en mayor o menor grado, con más o menos rojez, con más o menos hiperkeratosis. También hay una serie de manifestaciones que consisten no solo en los síntomas que vemos, sino no en los signos que vemos, sino en los síntomas que tenéis, que tienen los niños o los pacientes, que es el picor, las dificultades para sudar, el dolor de la piel, la tendencia a tener muchas infecciones de repetición. Este verano he tenido varios pacientes con ictiosis con impétigos muy importantes. Y también hay una afectación extracutánea de la que somos muy conscientes, que son los ojitos, la audición, los oídos, también manifestaciones nutricionales. Por supuesto, si son ictiosis sindrómicas, que son aquellas que asocian alguna enfermedad extracutánea en el sistema nervioso central, en el oído, en el sistema, en las vísceras, en el hígado, pues va a haber una serie de manifestaciones específicas de cada una de esas ictiosis. Esta vez no he sido yo. Y, pues por supuesto, ya lo han mencionado, lo ha mencionado Pablo, un gran impacto en la calidad de vida. ¿Cuál es la diferencia entre los niños y los adultos? Bueno, hay algunas así muy importantes. Los niños tienen los órganos en desarrollo, se están haciendo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cambios que aparecen a lo largo de la infancia. El niño pequeño nos da un nicho de oportunidad para prevenir enfermedades que una vez que aparecen se cronifican o que cuando las tienes te las quedan, ¿no? Y iremos viendo ejemplos ahora, ¿no? Y luego también tienen una diferencia muy importante respecto al adulto, precisamente porque los órganos están en desarrollo, que es la vulnerabilidad a los efectos secundarios de los tratamientos, cualquiera. Vosotros lo sabéis bien y además los padres los teméis particularmente, ¿no? Los padres sois los responsables. Esto es determinante porque luego a partir de la adolescencia va a ser mucho más difícil mantener una disciplina de tratamientos tópicos, por ejemplo. Esto lo sabéis bien, es el pan vuestro de cada día, ¿no? Pero además sois los responsables de tomar decisiones, ¿no? Entonces, esas decisiones que vosotros tomaríais en vosotros mismos tranquilamente, cuando atañe a su hijo, es mi experiencia, os cuesta mucho más. Ahí os tenemos que acompañar los médicos mucho más porque tenéis un miedo muy humano. Es que a ver si va a tener algún problema. Y esto hace que a veces los niños estén infratratados. Y esto perjudica su calidad de vida y nosotros tenemos ahí que ayudaros a tomar la mejor decisión. Cuando ya sois mayores, no. Luego, la calidad de vida del niño está reducida, pero el niño es más plástico, de pequeño está más plástico en el sentido de que le podemos más cambiar de ambiente, llevarle a un ambiente más favorable, porque al fin y al cabo los padres les protegéis, ¿no? Y les buscáis los ambientes más favorables, ¿no? O sea, pues las vacaciones se buscan en función del calor que puedan tolerar, el colegio se adecúa y se busca alguien que le dé el tratamiento periódicamente, y todo esto, cuando el niño es pequeñito, pues se hace, no digo que sea fácil, pero se controla mejor, ¿vale? ¿Qué le pasa a los adultos? Que ya tienen problemas crónicos, algunas veces por detección tardía, como los problemas auditivos. Entonces ya está hecho y ya tenemos que abordar no la prevención y la detección precoz, sino lo que ya está establecido, a ver cómo lo tratamos, ¿no? Empieza a haber también problemas por la exposición crónica a los tratamientos, que esto sé que es una de las cosas que más teméis cuando empezamos o cuando sugerimos
retinoides sistémicos, pero ¿hasta cuándo? Pero a partir de ahora, pero entonces esto a la larga va a traer problemas. Y esto, pues realmente en las enfermedades que son de baja prevalencia, pues no tenemos unas respuestas. A veces nosotros utilizamos los fármacos en ictiosis y en otras enfermedades porque tenemos que resolver los problemas cuando se presentan. No conocemos tanto acerca del futuro, pero sí sabemos que no tratar no es una buena opción, ¿no? Aquí ya el adulto toma decisiones para lo bueno y para lo malo, ¿no? Esto es, nosotros también podemos acompañar, pero el adulto ya tiene una experiencia y un raciocinio, bueno, pues que es sí o no y lo que él decida, ¿vale? Y aquí el impacto en la calidad de vida es mucho mayor. Esto lo veo yo y está estudiado, ¿no? Porque el adulto ya, las relaciones sociales y laborales son poco seleccionables, ¿no? Tú tienes que trabajar, pero tu piel se ve muchísimo, pero tienes que ir a trabajar. Entonces te enfrentas a las miradas, te enfrentas a los rechazos laborales, ¿no? Porque si tienes que atender al público, pues algunos empleadores dicen, pues es que no, yo respeto mucho tu enfermedad, pero yo en el papel en el que te pensaba poner, pues a lo mejor no estás cómodo tú ni mi cliente, ¿no? Y ya no hablo de las relaciones afectivas, ¿no? Las relaciones afectivas también se pueden dificultar porque al fin y al cabo, como siempre decimos, nuestra presentación es nuestra piel, ¿no? Antes de hablar. Vamos ahora a la esfera médica, ¿no? Realmente conocemos ahora mismo mucho más de lo que le pasa al niño pequeño, porque tenemos la medicina ahora mismo ya es una medicina en la que el niño pequeño viene a las revisiones de salud, los padres se ocupan y se preocupan del seguimiento y del diagnóstico. Nosotros tenemos métodos diagnósticos disponibles, ¿no? Hace 10 años yo tardaba años y años, se secuenciaba gen por gen, secuenciar gen por gen era difícil, caro y muy costoso de tiempo, y ahora ya esto lo tenemos en 2 meses, si todo va bien, hay casos difíciles, ¿no? Pero ahora realmente ya no hay prácticamente niño que no tenga un diagnóstico genético o por lo menos el intento, ¿no? Luego Rogelio nos va a hablar de aquellos casos en los que parecemos los médicos tontos, ¿no? Porque no sabemos de qué viene, ¿no? Y no sabemos dar respuestas y decimos, pues no sé, pues estamos pendientes, pues seguimos trabajando, en cuanto pueda te llamo, cuanto yo sepa algo te aviso, ¿no? Luego, pues también esta pobreza en el conocimiento y en la baja número de pacientes, pues nos impide hacer predicciones válidas, ¿no? Porque si yo tengo muy pocos pacientes, pues unos son que sí y otros que no, pero poca información más puedo dar. A veces son anécdotas, ¿no? El seguimiento empeora con la edad. Esto es lo hablo mucho con Chema en particular, cómo la transición a la vida adulta es particularmente difícil y para los que os vais a encargar, Josep y Esther, de la transición a la vida adulta, es un trabajo que no es fácil, porque el adulto ha pasado ya por médicos, está cansado, no le resolvemos las enfermedades genéticas, por lo menos hasta ahora, no podemos más que diagnosticarlas, pero poco más. Y bueno, pues esto hace que muchas veces el paciente deje de venir, ¿no? Y realmente se pierda el seguimiento porque al paciente no le damos respuestas, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de esta afectación multiorgánica, de lo que sabemos en niños y de lo que sabemos en adultos, que es mucho más, pero voy a intentar hacer un paralelismo de lo esperable y de lo que se sabe, porque a veces, sacando conclusiones de estudios, puedo vaticinar y prevenir, o al menos decir, ojo, que en niños esto no lo veo, pero lo veo en adultos, tengo que poner remedio, ¿no? Como se ha dicho aquí ya varias veces, pues en el Niño Jesús tenemos una consulta multidisciplinar formalizada desde el año 2016, en la que somos unos especialistas centrales que son dermatología, oftalmología, otorrino y nutrición. Los niños no se van sin ver estas 4 especialidades y luego, pues en función del tipo de enfermedad que tienen y de las complicaciones, pues los ven los otros especialistas
y bueno, pues de alguna manera hay servicios centrales que participan en todo, ¿no? El diagnóstico genético, la farmacia cuando necesitamos formular de medicamentos, por supuesto el laboratorio de genética, que nosotros ahora, bueno, pues siempre hemos colaborado con el IPSAL de Salamanca, sobre todo en los tiempos en los que no teníamos acceso a pruebas genéticas. Ahora a veces lo compatibilizamos con los laboratorios comerciales cuando necesitamos una respuesta rápida o cuando ya traes el diagnóstico hecho, porque muchos cuando me venís a ver ya os han pedido la prueba, ¿no? Entonces, básicamente nosotros vemos niños fundamentalmente menores de 12 años, son el grueso de nuestros pacientes, un 20% llegan hasta los 18 años y bueno, el número baja mucho a partir de los 18 años porque administrativamente en el Niño Jesús les tenemos que dar de alta. Ese número no es cero porque algunos de vosotros continuáis en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera yo tengo un pequeño porcentaje de pacientes que son un poquito mayores o que cuando se hace la estadística pues ya se salen o sea, ha seguido pasando el tiempo y ya son mayores, ¿no? Pero básicamente son niños menores de 18 años y en particular menores de 12. Tenemos unos poquitos más de niños que de niñas, pero esto está modificado porque veo muchos pacientes con ictiosis ligada al cromosoma X que sufren los niños y no las niñas, con lo cual, claro, o sea, si tengo de una enfermedad que solo afecta a niños, pues me modifica esta estadística. Pero en el resto de las ictiosis que no están ligadas al cromosoma X es una predominancia del 50-50, ¿no? Como en el sexo general, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos muchos pacientes con ictiosis congénitas recesivas, tenemos ictiosis epidermolíticas, ictiosis ligadas al cromosoma X y unos pacientes, una minoría de pacientes con síndrome de Netterton, y luego tenemos enfermedades muy raras que vienen porque en el Niño Jesús tenemos mucha experiencia en trastornos de la queratinización y los vemos. Pero básicamente todos los datos que yo tengo y que os transmito se refieren a las ictiosis más comunes. Esto es muy importante, porque yo no hablo de que sea muy raro tener ojo seco, no, es que yo hablo de lo que afecta a la mayoría de los pacientes que tienen las ictiosis que vemos y que sufrimos y que vais a tener aquí o vuestros niños, ¿no? Por ejemplo, os cuento cosas muy, muy importantes que hemos deducido después de años de consulta multidisciplinar en el Niño Jesús, ¿no? Muchos pacientes, el 20%, pues tienen picor, dolores de oído, supuración, pero lo más importante de el picor es el síntoma más frecuente, pero lo más importante es que prácticamente el 10% de los pacientes cuando le hace el otorrino los potenciales auditivos ven que oyen mal, ¿vale? Entonces, esto está muy relacionado con los tapones, ¿vale? Los tapones de cera que tenemos las personas que no tenemos ictiosis son unos tapones de cera, como si dijéramos normales, ¿no? Porque esto se secreta en el conducto auditivo externo y ya está. ¿Qué le pasa a los pacientes que tienen ictiosis? Que el conducto auditivo externo es piel y la piel descama. Y esa escama con la cera que no se retira y se queda seca provoca un tapón que se llama bloque obstructivo, más que tapón de cera, y esto pues hace que ahí a veces se acumulen detrás de ese tapón microbios, se produzca alteración del tímpano y se convierta el tímpano, que es una membrana fina, transparente y que tiene que vibrar para conducir el sonido, se convierta en piel. Y si se convierte una cosa que tiene que ser flexible y muy fina en piel, me quedo sordo. Así de claro, me quedo sordo. Si yo esto lo prevengo con un cuidado adecuado del oído, de destaponar, pues me voy a ahorrar esa complicación, ¿vale? En adultos hay poquitos estudios. Este se hizo con una recolección de síntomas que le preguntaban a los pacientes de la Asociación Americana de Dermatología, que se llama FIRST, ¿no? Entonces, ellos hicieron una encuesta y preguntaron, ¿tú qué síntomas tienes, no? Entonces, bueno, pues tenían problemas auditivos, picor, dolor de oídos, audiometría normal, ¿no? Ellos no, a mí me han dicho que oigo mal, ¿no? Que es básicamente lo que nos transmitís, e incluso necesidad de audífonos, ¿no? Entonces, si me limito nada más a los mayores de 18 años con estos problemas, pues vemos que el 80% tienen picor. Esto, bueno, pues aquí es mucho más frecuente que en el niño, pero en el niño también era el síntoma más frecuente. Pero fijaos que los adultos oyen mal el 30% de ellos y hasta el 17% necesitan audífonos.
Entonces, uno se plantea si esto se pudo haber evitado y mi idea es que probablemente sí, porque nosotros en el Niño Jesús, que tenemos, claro, o sea, yo llevo 15 años en el Niño Jesús, pero el Niño Jesús existía desde hace mucho más años, pues sí tenemos pacientes que están sordos y que han tenido una epitelización del tímpano, ¿no? Uno se plantea si esto se podía haber evitado. En definitiva, a mí me importa a partir de ahora, ¿no? A mí me importa que a partir de ahora tengamos mucho cuidado con los oídos de nuestros niños para que en la edad adulta no tengan problemas de audición. Pero fijaos, aún más, es mucho más importante que la prevención. El niño que no oye bien no atiende en el cole, no aprende bien. Como no aprende bien, tiene un retraso en el aprendizaje y entonces finalmente se va marginando de su escolarización normal y a veces como no oye bien no atienden, le hablan y termina por ser un poco el insociable, ¿no? Entonces es importantísimo que a los niños pequeños les llevemos periódicamente al otorrino. Que básicamente era el mensaje, ¿no? El cuidado empieza desde que es pequeño porque no queremos tener niños con dificultades de aprendizaje ni sordos en el futuro. Los ojos también son muy importantes. Os hablo de lo que vemos nosotros en el paciente, blefaritis, que es la inflamación del párpado. La tienen la mayoría de los pacientes, ¿no? Cuando hablo con Natalia me dice, bueno, blefaritis, como siempre, ¿no? O sea, esto es su manera de describirlo. Y fijaros que el 50% de los pacientes que tenemos tienen el ojo seco. El ojo seco es muy invalidante. Mi madre tiene un ojo seco que ella siempre dice que le impidió estudiar, ¿no? Y sufre muchísimo, mi madre sufre muchísimo. Entonces yo quizá entre lo que he visto en casa y lo que veo que se diagnostica, porque el ojo seco se diagnostica bien, ¿vale? Porque el ojo seco en realidad lo que pasa es que se te evapora la lágrima. Entonces al dejar la córnea descubierta se te, se te, se te ulcera, se te altera, entonces por eso los niños tienen fotofobia. Cuando los tumbo en la camilla de mi consulta, pues a veces tengo que bajar la persiana, ¿no? O sea, porque realmente no toleran que les dé la luz directamente, pestañean mucho, se frotan los ojitos y esto es un síntoma de ojo seco que es tratable por medio de la administración de lágrimas artificiales que yo sé que añaden una obligación más en los niños pequeños y que para Natalia, nuestra oftalmóloga, es fundamental, ¿no? Hablamos al principio de la importancia de prevenir el ojo seco y de tratarlo, de prevenir las complicaciones del ojo seco, porque el ojo seco lo tienen, ¿vale? O sea, tienen mal las glandulitas de los párpados, que son las que tienen que producir y contribuyen a producir el componentes de la lágrima, y en el momento que tú tienes eso mal, pues lo tienes todo mal, ¿vale? Finalmente puedes tener pues complicaciones muy graves a las que no queremos llegar. Tenemos algunos pacientes que han tenido unas queratitis muy graves y tienen opacidades corneales, pero yo confío en que nos ponemos tan pesados con las lágrimas, que esto lo dejemos de ver, ¿vale? Esto es muy importante, este es el segundo mensaje para llevar a casa. El cuidado del ojo empieza desde la infancia y tiene que ser muy riguroso, incluso aunque los niños no tengan síntomas, ¿vale? Porque objetivamente sabemos que aunque el niño no tenga fotofobia, ni pestañe, ni picor, tienen ojo seco. Otra parte del seguimiento que hacemos de manera muy estricta en el Niño Jesús es el control nutricional. Me da mucha alegría ver a Consuelo Pedrón, que nos ha causado baja administrativa en el hospital porque llevaba demasiados años trabajando. Nos acompaña hoy aquí, ha sido siempre un gusto trabajar con ella por su rigor, por cómo ha recogido los datos y bueno, pues es una excelente profesional que nos ha enseñado muchísimo de nutrición. Ahora es verdad que tenemos, la ha sucedido con igual nivel profesional Elvira Cañedo, pero bueno, Consuelo participó en el diseño de esta publicación, que es muy importante y aprendimos muchísimo, porque fijaos que hablamos, la vitamina D baja en los niños con ictiosis es algo que se sabe mucho, se sabe desde hace muchos años. Realmente la vitamina D baja la tenemos el 80% de los aquí presentes, según los parámetros actuales, incluso viviendo en España, ¿no? Nos la hacen por la revisión anual y la tenemos todos baja. Han bajado el nivel de normalidad de tal manera que lo que antes era normal ahora es patológico. La vitamina D participa en muchas enfermedades, ha cambiado mucho. Entonces, bueno, pues la vitamina D, efectivamente, el 20% de los pacientes con ictiosis la pueden tener baja, no se exponen mucho al sol, realmente la consumen, no procesan bien, con la piel alterada, pues puede que no procesen bien la radiación solar que la tiene que convertir, pero el hecho cierto es que también tienen el hierro bajo y el selenio bajo, y esto hay que controlarlo. En adultos no sabemos realmente, en adultos no sabemos, solamente se ha estudiado la vitamina D. Este estudio del norte de Europa
vio que la gran mayoría de los adultos con ictiosis tenían la vitamina D baja. He de deciros que el estudio se hizo en el norte de Europa y que, quiere decir que es verdad que hay que controlarla, pero el valor indirecto que más nos habla de que el déficit de vitamina D es importante es la PTH y solo estaba elevada en el 14%. De tal manera que básicamente esto sirve para alertar de la necesidad de pedir la vitamina D. Pero bueno, para mí este mensaje se amplía un poquito más y si yo fuera adulto con ictiosis me gustaría que me hicieran una analítica donde se vieran el resto de los micronutrientes. El selenio, por ejemplo, que yo me lo he tenido que estudiar, ¿vale? O sea, que yo me lo he tenido que estudiar, porque yo no sabía qué era el selenio, qué hacía el selenio. Pues el selenio participa en la función cardíaca, en funciones de inmunidad, tiene una relevancia en nuestra nutrición y en nuestro estado de salud muy importante, ¿vale? Tengo aquí a Almudena que me dice así con la cabeza porque ella estudia muchísimo acerca de la nutrición en la medicina integrativa y ella sabe que el selenio es importante. Entonces, bueno, esto no está estudiado en adultos, pero merece la pena pedirlo. Termino con un par de temas, que es la calidad de vida, ¿no? Y yo tengo claro que los adultos sufren más, los niños están mucho más protegidos y bueno, también en este estudio que está ahí puesto en la diapositiva, pues salió, como no, que las mujeres tenemos peor calidad de vida por una serie de factores en las que de momento los criterios y los estándares de estética nos impactan mucho más a las mujeres, ¿no? Las canas en las mujeres es que no te guste la peluquería y en los hombres pues te convierten en George Clooney. Pues bueno, pues ya está, es lo que hay. Factores que interrumpen la calidad de vida: el dolor, el tiempo empleado en el tratamiento, muchísimo, y por supuesto las dificultades en las relaciones sociales que son afectivas y laborales, ¿no? Pero realmente impacta, ¿no? Impacta y salvo que tú conozcas a la persona, pues la persona lo tiene que demostrar, ¿no? Su valía. Y salud mental, pues de salud mental también tenemos un estudio que habla hecho por FEST, sobre todo de adultos, y bueno, pues que es verdad que cuando tú te encuentras mal, pues tienes más tendencia a la depresión y a la ansiedad, ¿vale? Entonces, pues esto tenemos que intentar mejorar el impacto en la calidad de vida para mejorar la salud mental y en todo caso atender a la salud mental de los pacientes con ictiosis, ¿vale? Es importante detectar y ofrecer medidas de apoyo y esto pues hay que hablar con vosotros, básicamente hay que hablar con vosotros, ¿vale? Por tanto, las ictiosis son enfermedades multisistémicas crónicas, ¿no? O sea, esto lo tienes y tienes que ocuparte de muchas cosas, cada edad tiene sus problemas, ¿vale? Y algunas recomendaciones de seguimiento resumen todo lo que llevo diciendo, ¿no? Ojos, oídos y nutrición y mucha atención a la calidad de vida y la salud mental. Y nada más, con esto termino. Fijaos cómo eran Genoveva y Samuel, ¿eh? O sea, Cómo pasan los años, madre mía. Cómo crecen.